qué es la estanflación, qué impacto puede tener sobre la vida de los argentinos. Se lo preguntamos a José Vargas, un amigo que nos ayuda a entender la realidad económica de nuestro país. José, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Gracias, buenas noches, un placer como siempre. Bien, igualmente. Bueno, ¿qué implica este escenario de esta inflación que inexorablemente nos llega a los argentinos, José? Bueno, tiene que ver un poco, como lo decía el presidente electo, se viene un ajuste muy fuerte en la economía, tiene que ver, por ejemplo, con sinceramiento de todos los precios relativos, tiene que ver con un sinceramiento del tipo de cambio, del mercado cambiario, y eso evidentemente tiene un impacto en la actividad económica que, por cierto, va a ser bastante fuerte, y con la inercia que traemos inflacionaria sumada a la estacionalidad de los meses de diciembre, el mes de enero, el mes de marzo, está claro que vamos a tener un proceso de estanflación donde hay caída o achatamiento de la actividad económica con altos niveles de inflación. Bueno, hoy por hoy no parece ser un problema el desempleo en nuestro país, siempre lo decimos. El problema es la calidad de los ingresos, cómo se han deteriorado. Recibís o percibís un salario y no te alcanza para nada. Pero un escenario de estanflación, ¿puede traer desempleo? Sí, sí, totalmente. Es decir, el hecho de que se desplome la actividad económica hace que el comerciante no pueda vender, le cueste reponer, al asalariado le cueste llegar a fin de mes mucho más, su poder de compra se cae y evidentemente para poder seguir sosteniéndose en el mercado, muchas empresas van a tener que achicarse y ahí donde probablemente veamos un crecimiento en la tasa de desocupación. Por eso Milei hablaba también de ayudar a los sectores más vulnerables y que queden evidentemente en desventaja producto de esta inflación. Habrá que ver desde el punto de vista social hasta dónde está dispuesta la sociedad a hacer frente a esta situación de esta inflación, porque vamos a tener un alto costo social y el gobierno va a correr con un costo político también. Bueno, la economía no es solamente una cuestión técnica, sino que como la política también es una promesa. ¿Cómo evalúan ustedes los economistas pasar por un trago tan duro, tan difícil? Lo estás planteando de una manera muy clara, José. ¿Cómo se puede llegar a ver esto viendo que en realidad la estás pasando mal? Bueno, lo dijo Menem, ¿no? Estamos mal, pero vamos bien. ¿Cómo se arman esas promesas? Bueno, básicamente se hacen análisis de la coyuntura económica, de cómo venimos y principalmente hacia dónde apunta el gobierno que está por asumir y en base a eso acomoda sus lineamientos de política económica para que sean lo menos costosas posibles. El tema es que Argentina está en una situación sin margen, con lo cual necesariamente el próximo gobierno tiene que de alguna forma recalibrar la economía. No tenemos financiamiento en el exterior, tenemos un nivel altísimo de endeudamiento, un nivel de emisión monetaria récord, presión tributaria récord y un nivel de inflación elevadísimo. En este contexto se le hace sumamente difícil al próximo gobierno y lo que busca es achicar el margen de error y avanzar lo más que pueda para equilibrar la economía. Pero todos sabemos que eso genera un costo social alto y un costo político. El gobierno va a intentar aprovechar la luna de miel que suelen tener los presidentes electos por parte de la ciudadanía para aplicar las medidas más duras apenas asuma. Bueno, parece que están claras las variables de ajuste. Te voy a consultar, José, ¿cuáles son los pilares de crecimiento según lo que anticipa de su programa o de su plan económico Javier Milei? Javier Milei lo que intenta por ahora es ir desarmando lo que en principio es más urgente. Primero y principal, acercarse nuevamente al Fondo Monetario, así lo hizo en su viaje a Nueva York, porque el programa y la reformulación que tuvimos con el FMI está caído, con lo cual lo que busca es un acercamiento para poder hacerse de fondos frescos nuevamente y de alguna manera ir de a poco junto con el sector privado internacional, desarmando lo que se conoce como las LELIQs, esta bomba de tiempo que muchos hablan. Y por el otro lado, ir encauzando la parte fiscal, es decir, gasto e ingresos, disminuir lo más que pueda gastos. Él lo ha hecho de una manera muy gráfica, ha dicho que va a cerrar canales de televisión, va a cerrar radios, etcétera. Pero bueno, veremos de qué manera puede llevar a la práctica la reducción del gasto público y que evidentemente tampoco afecte a las provincias, porque ya vemos que las provincias están en alerta.
José, como siempre, un placer. Gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias. Gracias, hasta la próxima. Buenas noches. Morales, te diría